vamos a compartir el tema la balanza de Dios. Daniel capítulo 5, la balanza de Dios. Y todos digan, Dios es paciente, pero su paciencia tiene límite. Dios es paciente, pero su paciencia tiene límite. Es fácil encontrar en la palabra de Dios escrituras como 2 de Pedro 3:9 que dice que Dios es paciente. Pero también inmediatamente él dice que llegará un día cuando Dios se vengará de sus adversarios y le llama el día de la ira de Dios. Hay muy pocas iglesias donde se predica este mensaje de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias predicamos mucho más el mensaje del amor de Dios. Pero cuando uno constantemente le están diciendo Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, uno pierde de vista que también hay un balance en la ira de Dios. La Biblia dice el día de la ira y el año de la buena voluntad del Señor. Es más tiempo la buena voluntad del Señor, es un año, pero hay un día para la ira. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo vendrá el día de la ira del Señor? No lo sabemos todavía. Por allá hace poco escuché a uno de los pastores, uno de los mejores maestros en América Latina, se atrevió a dar una fecha y ahora está retrocediendo y retractándose de la fecha que dio. ¿Por qué, hermano? Porque nadie sabe el día y la hora, sino solo Dios sabe el día y la hora. Pero dice que aquel día, dice la palabra de Dios, quiero resumirle, es que ese día Dios se va a vengar de aquellas personas que lo rechazaron, de los que murmuraron contra Él, de los que hablaron mal del Señor, hablaron mal del cielo, de los que renunciaron y rechazaron a creer en el Hijo de Dios. El Señor se vengará de aquellos que conociendo al Señor no hicieron bien, no hicieron obras de misericordia, no se prepararon, no esperaban su venida, no anunciaron al Señor, sino que Él estará oponiéndose a ellos y nos dice que el día de la venganza del Señor va a ser terrible. Ahora, ¿por qué estoy meditando en esto? Porque en esta escena que acabamos de leer, el rey Belsasar, 50 años después aproximadamente de que el Señor había juzgado a Nabucodonosor, ustedes saben cuando prediqué de Nabucodonosor y de su locura, la demencia que él tuvo, los 7 años que pasaron él como una bestia en el campo, mojado por el rocío del cielo, sus uñas creciendo y su pelo creciendo como plumas de ave, y fue postrado allí en demencia, se le quitó su reino por haber pensado mal de Dios y haber negado o haberse negado a declarar la gloria al único Dios vivo y verdadero y seguir en idolatría. Es lo mismo, pero ahora 50 años después, uno de sus descendientes llamado Belsasar está en la misma situación. Y entonces vamos a partir por lo menos en 4 este pasaje en 4 secciones. La primera de ellas se llama la fiesta de Belsasar. Nos dice que el rey mandó llamar a la gente, repartió vino, repartió comida, había mucha comida, había mucho vino. Y Daniel destaca 2 cosas que pasaron aquí. Número 1, la irreverencia, y número 2, la idolatría. La irreverencia porque el rey mandó a traer los vasos sagrados del templo. ¿Se acuerdan los vasos que estaban en el templo de Jerusalén? Que el rey David y Salomón habían preparado para la casa de Dios. Cuando Babilonia tomó cautiva a Jerusalén, se llevó los vasos del templo y los trasladó hasta Babilonia y los guardó como tesoro del rey. Entonces esos vasos nunca habían sido utilizados para ninguna otra cosa sino para la gloria de Dios. Y ahora el rey se acordó de esos vasos, no se acordó de Dios, se acordó de los vasos y los mandó traer. Y le sirvió vino a él, a sus mujeres, a sus concubinas, a sus príncipes, a todo el mundo, y empezó a emborracharse con esos vasos, con los vasos de Dios. Y entonces dice que en aquella misma hora empezó una mano a escribir en una pared. ¿Usted se imagina esa escena? Una mano escribiendo en un muro. La mano sin cuerpo, solo la mano escribiendo. Y escribe 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significan esas 4 palabras? Esas 4 palabras significan: tú has sido pesado en balanza, has sido hallado falto, y por tanto Dios ha roto el imperio y ha sido quitado el reino de ti, y esta misma noche tú vas a morir, rey Belsasar. Esa fue la palabra que recibió el rey. Una palabra tremenda. Entonces, número 1, en esa fiesta había irreverencia e idolatría. 2 cosas importantes. ¿Qué es la irreverencia? Irreverencia es no mostrar respeto ante las cosas de Dios. Cuando nos burlamos de las cosas del Señor, nos burlamos de la iglesia, los pastores, de la Biblia, nos burlamos de la fe, nos burlamos, hacemos chistes acerca de Dios. Cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, cuando le rechazamos, cuando decimos que no somos cristianos y lo negamos.
Cuando nos da pena ser cristianos, ahí en ese momento estamos siendo ¿qué? Irreverentes. Pero la irreverencia también tiene que ver con 4 cosas en la adoración. Los primeros 4 mandamientos de la Biblia son estos. Número 1, el primer mandamiento: Dios debe ser adorado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 1, primer mandamiento: Dios debe ser ¿qué? Adorado. Número 2, Dios debe ser adorado como Él dice. Como Él dice. Número 3, el nombre de Dios debe ser temido y reverenciado. No usarás el nombre del Señor en vano. Número 4, debemos guardar para la adoración a Dios el día que Él ha separado. Y entonces en todo esto notamos que Dios se desagradó de que utilizaran los vasos en el templo para otra cosa diferente al fin el cual se los había propuesto. Quiero hacerles este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. ¿A cuánto les gusta la batería? ¿Cierto que es un instrumento muy versátil, es bonito? Se escucha bien, nos da el ritmo, es un instrumento de compás. Pero suponte que tú tienes una fiesta en un club, en la casa. Y vienes y tocas la puerta de la iglesia: pastor, mire, es que invité a el grupo Nietzsche al cumpleaños. Y entonces ellos resulta que no tienen batería, pastor. ¿Será que usted me presta la batería de la iglesia? Allá es que tengo una rumbita. Sí, pastor. Y yo voy, tenemos la rumba y se la devuelvo. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Qué piensa que yo diría? Yo le diría que no. ¿Por qué? Porque ese instrumento es para la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Y no debe ser utilizado para otros fines. Estamos ahí, hermano. Entonces ese instrumento es para la gloria de Dios. Yo no se lo voy a prestar. Ay, pastor, pero no se lo demoro. Pero mire que ese grupo Nietzsche, se lo voy a tratar bien. Yo no le voy a dar el consentimiento. ¿Por qué? Ustedes con su diezmo y con su ofrenda permitieron que compráramos eso para honrar ¿a quién? A Dios. Es el fin de eso. Resulta que la Biblia habla de unos vasos del templo. Y son como unos vasos de oro. No era nada espectacular. Simplemente eran unos vasos que utilizaban los sacerdotes para ofrecer a Dios las libaciones en el templo, para presentarse y adorar. Y esos mismos vasos son los que el rey Belsasar tomó y los mandó traer y puso sobre ellos vino y empezó a emborracharse. Cuando Dios vio eso, a Dios le desagradó. Ahora, puedes decirle que está a tu lado: tú eres el vaso para el fin exclusivo de Dios. Con la batería no, pero con tu cuerpo sí. Con la batería no, pero con tu vida sí. ¿Cierto que no, hermano? ¿Por qué? Porque tú eres el vaso de Dios. Tú estás lo que simbolizan esos vasos son nuestras vidas. Y entonces lo que Dios estaba diciendo es: no usará los vasos que tengo para mí, para otra cosa diferente que para mi gloria. Lo mismo sucede cuando un hijo de Dios usa el vaso, que es su cuerpo, y lo presta, hermano, a cosas mundanas. Lo presta a cosas que no exaltan al Señor. Lo mete en adulterio, lo mete en fornicación, lo mete en cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Esos vasos olvidados estaban allí y Dios no había traído ningún juicio, porque esos vasos no habían sido usados para un fin diferente. Pero tan pronto el rey los empezó a usar, ¿qué hizo? Los llenó de vino. Dígale que está a su lado: no llenes de vino tu cuerpo. ¿Sabe qué pasa con esto, hermano? Mire tan linda la enseñanza. ¿Sabe qué pasa con esto? Esta semana, ¿qué? Semana Santa. ¿Y a cuántos ya se les olvidó cuál es el fin o el objetivo de la Semana Santa? El objetivo de la Semana Santa no es irte de paseo. No es playa, brisa y mar. El objetivo de la Semana Santa era recordarnos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Y desde ese punto de vista se necesitaba ¿qué? Reverencia. Todos digan reverencia al Señor. A mí me enseñaron a tener reverencia para las cosas del Señor. Reverencia para venir a la iglesia. Reverencia en vestirnos para el Señor. Reverencia en cómo tratamos a los demás. Reverencia en nuestras palabras. Respeto y reverencia están unidos. Respetar las cosas de Dios, la alabanza de Dios. Respetar a los demás, a los hombres de Dios, a los pastores, a los líderes, el nombre del Señor, la iglesia, la Biblia, la palabra del Señor, a no burlarnos de las cosas sagradas. ¿Sabes que Dios se desencantó de este rey? Fue porque él dijo:
este rey tiene en poco mi gloria, la gloria de Dios. E inmediatamente lo trató. Solo en el día del juicio el hombre puede conocer la gloria de Dios. Que Dios es soberano. Que Dios nos indica este libro, que Dios desea ser reverenciado por su pueblo. Que la adoración es un asunto del Estado Mayor de Dios. Que Dios no tendrá en poco al culpable. Y ahora apliquémoslo a la iglesia. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando tú llegas en la mañana a la adoración, ¿cuál es tu actitud en la adoración? Mascando chicle, manos en los bolsillos. Es un pasatiempo. Algunos hermanos están tratando de adorar y llega la hermana y dice, uy, permisito, y va empujándolo y rompes la adoración de otro. Cuando llegas tarde a la adoración, no importa, son unos canticos, hay unos coritos que tienen 2 coritos y la ofrenda y nos vamos. Ese tipo de actitud no le gusta a Dios, hermano. A Dios le encanta cuando su pueblo conoce que de su fidelidad, cuando su pueblo se consagra, cuando respeta las cosas que son de Dios. Amén. Dile que está a tu lado, tienes que ser reverente al Señor. Tienes que ser reverente. ¿Y qué es ser reverente, hermano? Saber que Dios debe ser adorado, que el Señor va a juzgar mira esto, a los irreverentes, a los profanos, a los que profanan el nombre de Dios, a los que se burlan del día de Dios y a los que tengan en poco el nombre del Señor. A todos ellos el Señor los va a juzgar. A los que creen que el Señor es poca cosa, que no importa tanto, que Él ya sabe. Que Él va a tener en cuenta que Él nos perdona a todos, que Él nos ama absolutamente a todos, que Dios no hará nada malo. Esa gente, hermano, un día vamos, todos nosotros, a comparecer a la presencia del Señor. El Señor lo llama el día grande y terrible. ¿Y qué vamos a hacer ese día tú y yo? Porque no nos preparamos en nuestro espíritu para ser reverentes al Señor. Tú dices, qué mamera, otra vez cantaron las mismas. Pero yo quería, ¿cuándo será que toca un vallenatico? Que no sé qué. Y nosotros pensamos así. Pero Dios en su grandeza Él piensa diferente. Él dice, esa alabanza es para mi gloria. Esa alabanza me pertenece a mí. Yo quiero ser adorado por mi pueblo. Y es por eso, hermanos, que no son los instrumentos solamente, no eran los vasos. Es quien toca los instrumentos. Es quien es el vaso. Usted ve a los adoradores aquí. Quiero contarle algo que me pasó una vez con un bajista hace muchos años. Que llegué yo y yo venía en el espíritu, hermano, a predicar y todo. Y estoy en la alabanza, estoy concentrado. Y yo siento del Señor que toquen una canción que hable de la sangre de Cristo. Mire cómo es Dios. Y me pone, toquen una canción de la sangre de Cristo. Y me volteo al bajista, no era el bajista actual, era otro. Me volteo al bajista, me le acerco, digo, hermano, ¿tú conoces alguna canción que hable de la sangre de Cristo? Y el hombre me mira y me dice, ¿pero cuál, pastor? Y cuando me dice, ¿pero cuál? Yo quedé borracho del aliento que el hombre tenía. Estaba pero tomado el hombre. O había tomado, o había tomado en la noche, o venía con ese tufo, pero ese tufo de borracho, ¿no? Y yo sentí inmediatamente mi espíritu, me alejé así y dije, ¿qué es esto, Señor? Pero no debo juzgarlo. Debo darle la oportunidad que Él me diga qué está pasando. Lo tomo en el intermedio de los 2 servicios. Hermano, venga, ¿usted por qué huele a alcohol? ¿Usted por qué huele así? ¿Usted por qué viene a la iglesia así? No, pastor, no, yo no fui. Sí, a mí que me esculquen, ¿no? Me dijo el hombre. No, yo no fui, yo no tomaba, pastor. Hermano, ¿por qué hueles así? No, es un medicamento, pastor. Y me dice, es un medicamento. Yo, bueno, Señor, allá Él contigo. Cuando terminó la reunión y todo, yo me quedé como con la espina, ¿no? El hombre habrá venido a tomar así, ¿dónde estaría anoche? ¿Qué estaría haciendo? Y me entra la llamada a mi oficina al día siguiente. Una hermana de la iglesia me dice, pastor, tú ayer hablaste esto y esto y esto con el bajista. Y yo le dije, sí, señora, yo hablé de esto. ¿Qué pasó? Me dice, pues sí, yo lo vi tomando la noche anterior. Y estaba en un bar allá tomando y se presentó después a tocar al Señor. Y cuando ella me dijo así, yo dije, uy, de razón que el Señor me estaba diciendo, toquen una canción. ¿Se acuerda el tema? La sangre de Cristo. ¿Por qué, hermano, la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos a nosotros. Necesitamos la sangre de Jesús. Y ese hombre, hermano, como no quiso arrepentirse, en 2 semanas después ya no estaba en la iglesia, ni estaba tocando en el ministerio. Yo dije, Señor, ¿por qué eres así? Otra vez, son cosas que nos han pasado. Estábamos ahí con mi esposa y ella empieza a orar así, Amandita. Ustedes saben Amandita, ¿no? Amandita.
y empieza a decir: Señor, si alguien del grupo de alabanza no está en santidad, Señor, que se desmaye. Que se desmaye. Me dice: Padre, yo te pido que se desmaye el que no esté en santidad. Y empieza el percusionista así entre los dos cultos: uy, Amandita, yo creo que no voy a poder tocar más. Estoy pero mareado, Amandita, yo creo que no voy a tocar más. Amandita pensando en la oración que acaba de hacer, ¿no? Y el Señor que baja al hombre. No pasa un mes y el hombre echando un pulso con amigos, se quiebra el brazo y se rompe el brazo y se rompe la mano. Cuando llega a la iglesia, llega con un yeso y ya no podía tocar la percusión. Y uno se pregunta: no, eso no es normal, no es usual. Tranquilos, hermanos de la música, no vamos a orar así hoy, pero tengan cuidado, cuídense. El punto es: los vasos de Dios son sagrados. Lo que es para la gloria de Dios, Él no lo comparte con nadie. Dile que está a tu lado: Dios no te comparte con nadie, con nadie. Cuando Él dijo: esos vasos son míos, Él dijo: esos vasos son míos. Y este rey dijo: no, son míos. Y el Señor le dijo: no son tuyos. Y viene la imagen espeluznante de una mano misteriosa y un mensaje misterioso. Ese momento, hermano, el momento de la mano, es un momento de ira de Dios. Ahí ya se refleja ese momento de la ira de Dios. Una mano escribiendo en la pared. El rey que no sabe lo que está pasando y la procedencia de esa mano. Todos podríamos decir: una mano en la pared, que es espeluznante, ¿no? ¿Saben qué? Los locos Adams, la mano esa que anda sola. A mí me recordó esa imagen. Sería totalmente atípico, no natural. Una mano por ahí, sola, suelta. Y el rey sabía que algo malo estaba ocurriendo, pero no sabía leer el mensaje de la pared. Y a muchos nos pasa hoy en día así con la palabra de Dios. La abrimos y decimos: es que yo no entiendo, y la cerramos inmediatamente. Pero si entiendes Cosmopolitan, la revista Semana, la revista Dinero, la revista El Tiempo, eso sí lo lees, Cumbres Borrascosas, las novelas de moda, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, toda esa cosa sí lo entiendes fácil. Pero la escritura no la entiende, hermano. Y me habló el Señor y me dijo: dile a mi pueblo que yo estoy escribiendo en la pared de sus corazones y que tienen que aprender a interpretar el mensaje. Por el rey no saber lo que estaba ocurriendo allí, le tocó llamar a otro que le interpretara el mensaje. ¿Será que así es Dios con nosotros? ¿Será que nosotros estamos igual con Dios? ¿Que no le entendemos a Dios? Para nosotros eso que Dios escribe, eso es chino. Y tú sales del mensaje hoy de la iglesia igualito como entraste, chino. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Solo el Espíritu nos ayuda a entender lo que es del Espíritu. Solo el Espíritu interpreta la palabra del Espíritu. Y por eso es que quiero decirte, hermano, esta iglesia hemos decidido ser más espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: tienes que ser más espiritual. ¿Cuál era el mensaje ahora? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje eran 4 palabras muy sencillas. Mene, mene, 2 veces mene, mene. Todos digan mene. Significa contar. Dios está contándote. ¿Cuántos son contadores financieros, números, inversionistas? Tienen que ver con eso. Contar. Algo tan sencillo como contar. Significa Dios está contando lo que tú estás haciendo. Y a nosotros se nos olvida que Dios lleva un registro de las cosas que hacemos. Y pensamos: eso Dios no se da cuenta. Ay, Diosito. Decimos así: Diosito. Pero estamos equivocados. Él es Diosito. Él es el Dios vivo y soberano, el Rey de Reyes, el creador de todo el universo. No es Diosito. Yo no puedo bajarlo a mi nivel. Lo que le hizo Belsasar fue una equivocación terrible. Fue: este Dios, si me entregó los vasos, me habilita y me autoriza para que yo los use como yo quiera. Resulta que no, está equivocado. Dios lo permitió por el pecado del pueblo, pero a la hora de corregirlo en el rey, lo hizo. No le importa que fuera un rey, no le importa tan encumbrado que estaba dispuesto a corregir lo malo que había en esta situación. Y entonces ahí en el versículo 13 al 16 de Daniel 4, puedes buscarlo. Daniel 5, 13 al 16 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Que Daniel fue qué? ¿Fue qué? Traído. Todos digan traído. Lo mandaron a llamar. ¿Por qué lo mandaron a llamar? Porque Daniel no estaba
en esa fiesta. Daniel no llegó a esa fiesta, no participó de eso. Entonces, yo digo, ¿qué hace un cristiano en un lugar que no le corresponde? ¿Qué hacemos nosotros que estamos metidos en un ambiente que no nos corresponde? Porque si Daniel hubiera estado participando en esa fiesta, no lo mandan a llamar, simplemente él está ahí. Pero le tocó mandarlo a llamar. ¿Dónde estaba el cristiano? ¿Dónde estaba el hombre temeroso de Dios, el profeta? Estaba en su casa. Estaba honrando a Dios. Que no te pillen en lugares donde no tiene por qué estar un cristiano. Tremendo esto, ¿no? Está una de las discípulas de la iglesia, una joven, preparándose para el liderazgo de los jóvenes. Y nosotros, un viernes, hermano, uno que se va a imaginar, un viernes con Amandita decimos, vamos a llamar a algunos líderes. Y empezamos y llamamos de primera a esa muchacha. Y nosotros que le marcamos y escuchamos musiquita al fondo. Y la niña empieza a decirnos, hola pastor, sí, ya, espéreme un momentico. Tapa la bocina, suceden unos segundos y luego vuelve a hablarnos. Y tal, y empezamos a charlar con ella y del Señor. Y oye, y vamos a esto, y vamos a la iglesia mañana, y nos vamos a ver en jóvenes y todo. Y la chica, sí. Días después nos dice lo siguiente, pastor, yo llevo consagrándome para el Señor X meses. Desde que empecé aquí en la iglesia, estoy juiciosa con el Señor. No he vuelto a fiesta, no he vuelto a tomar, no he vuelto a nada de eso. Pero justo el día que ustedes llamaron, yo tenía, mejor dicho, ella que va para la discoteca y pone un pie en la discoteca y le entra nuestra llamada ese día. ¿Puede imaginar eso? Las coincidencias de Dios. Ella que pone un pie en la discoteca con sus amigos y ¡prá!, le entró la llamada de los pastores. Y después de la llamada ella ya no estuvo feliz ahí. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, tú eres así? Yo le echo la culpa a los vasos. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te necesita, cuando Dios te unge como un vaso de su gloria, Él no quiere que tú te manches con nada. Porque solo Él tiene derecho a tomar de tu vaso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son vasos para la gloria de Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Somos vasos del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Emborrachándose. Había muchas mujeres, tenían concubinas, o sea, era un ambiente bien pesado del mundo. Tú dices, ay pastor, sí, yo antes bailaba encima de las mesas en la discoteca, yo me acuerdo. Yo era la que me las sabía todas. Yo tarareaba, mejor dicho, hasta el cumpleaños feliz. Todas las de reggaetón empiezan a sonar y tú te las sabes todas. Y ni sabes qué es lo que estás cantando, hermano. Ni sabes. Y Dios te viene y dice, ¿y este? ¿Y esta? ¿No es que yo te llamé para mi gloria? Eres mi vaso escogido. Dios en el Antiguo Testamento Él llamó a una tribu que se llama la tribu de Leví y les dijo, ustedes son para mí. Son para mi uso exclusivo. Son para mi gloria. Por eso yo estoy pilas de los músicos. Los músicos les respiramos en la nuca. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no llegó? ¿Y qué hizo? ¿Por qué somos así? ¿Por qué cuidamos a los músicos? Porque ellos son nuestros levitas. Levita a la oración, levita al ayuno, levita a las vigilias. No, levita significa consagrado para Dios, para su alabanza, para su gloria. Y ahora yo te miro a ti y tú también eres una persona llamada para su gloria. Llamada para su gloria. Escogido, apartado para el Señor. Él está contando tus pasos. Él está pendiente de ti. Cuando uno cuenta y uno dice, eso gasten ahí que no importa. Pero cuando uno está contando es porque está pilas de la administración de ese negocio. Dios está pendiente de nosotros. Dile que está a tu lado, Dios está pendiente de ti. No es el pastor, no es el policía, no es la policía secreta de Ríos de Alabanza, es el Señor. El que te cela, el que te cuida, el que te vigila, el que está pendiente de tus pasos. Y entonces, mene, contado ha sido 2 veces. Tekel es cuando se pesaba algo, se pesaba y se veía que le faltaba peso. Por ejemplo, si tú vas a comprar 1 libra de carne y la pesa está adulterada y te entregan solamente media libra, ¿cómo te sentirías tú? Volverías a la carnicería y dirías, oiga, pero que te reclamas, ¿no? Esto no alcanza ni para una persona, me devolvió la señora a la casa. Aquí solo puede comer 1 y cuando yo llevo 1 libra pueden comer 4. El peso no está bien.
Es ese mismo sentido. Dios pesa nuestras acciones. Si tenemos el peso de Dios, la madurez, el carácter, si nuestro peso está bien, si no estamos engañando el peso que debe tener el corazón, entonces no tenemos por qué ser juzgados. Pero si nos falta peso, ahí acarreamos el juicio de Dios para nosotros. Está siendo pesado. Dile al que está a tu lado, está siendo pesado por Dios. Tus acciones son pesadas por Dios para ver si cumples el estándar de la justicia de Dios. Y uno dice, pero eso es imposible, pastor. Agradar a Dios al 100% es imposible. Pero hubo uno que lo hizo. ¿Cómo se llamó? El Señor Jesucristo. Él lo hizo, Él lo logró. Y Él en nosotros es capaz también de traernos a un estilo de vida de excelencia en el Señor. Que no nos conformemos, que no seamos mediocres en la vida espiritual que estamos viviendo, que no seamos flojos. En otras palabras, que tengamos el peso que se necesita. Y por último, dice uparsin, que viene de la palabra perez en hebreo, que es romper o dividir. Como tú no diste el peso que necesitaba rey Belsasar para esto, entonces te quitamos el reino. Y lo rompió, lo rasgó, lo dividió y se lo dio a los medopersas esa misma noche. Todos digan, esa misma noche. No esperó horas como con Nabucodonosor. No esperó 7 años. No, esa misma noche le quitó el reino. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su corazón no iba a cambiar. Hermano, que Dios nos proteja de agotar la paciencia de Dios, de alejarnos del Señor, de resbalarnos, de descuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, al punto que ya no tenemos ese peso que debemos tener para el Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. En el año 539 antes de Cristo, el imperio babilónico nunca más se volvería a levantar luego de esa noche del incidente de los vasos sagrados.